Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Anonymous FX Trading. El día de hoy vamos a analizar 3-4 pares de divisas. Siquiera tuve que pedírselo. Que por cierto, si es que no estás en el canal, ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. ya estás avisado. Te dejo los links abajo de la descripción para que te puedas unir, donde compartimos señales, análisis. Si tienes dudas, preguntas respecto a lo que vas empezando en el trading, te podemos ayudar. Los niños necesitan un héroe. Así que nada, sin más, empecemos con el video. Lo voy a gozar. Como no lo puedes imaginar. Vamos a empezar con Ethereum, que es lo que está pasando en el criptomercado. En el caso de Ethereum, primero tienes que entender que lo que está marcado acá, que son QHS, PSL, capaz no lo entiendas, pero en pocas palabras son donde el precio va a distribuir por encima, tanto como por debajo. ¿Ok? En este caso, si está por la parte de arriba, el precio va a distribuir por arriba. ¿Ok? En el caso de Ethereum vemos que actualmente está en un rango consolidado de entre los 1320 aproximadamente y los 1300 o 1307, ¿ok? Aproximadamente. Vemos que desde la semana les avisé que Bitcoin iba a estar relativamente bajista y los tuvo en toda la semana que les había avisado en el video anterior. Bueno, hace dos videos anteriores, y pues realmente se dieron, ¿no? En este caso, en el caso de Ethereum, pasa lo mismo. Actualmente tuvo una alza importante en el precio, ¿ok? Tuvo aproximadamente un crecimiento, ¿okay?, en porcentaje de aproximadamente un 5%. Entonces, en lo cual el precio generó un imbalance. Actualmente el precio se mantiene consolidado. Las zonas en las cuales yo veo donde el precio probablemente pueda vender es en las zonas de acá arriba de los 1340, 1335, que es la primera zona donde buscaría ejecutar aproximadamente una venta, porque el precio considero que pueda llegar ahí, ya que es atraído por los que es liquidez, como los que son máximos iguales o equal highs, o el buy sell liquidity, que es un máximo que no rompe un máximo anterior. Entonces en este caso es una zona de llegada donde el precio tiene que probablemente reaccionar en los 1335 dólares. Ahora como está consolidado, este imbalance que tiene aquí lo tiene que rellenar también. Como el precio aún sigue consolidado y no se decide para hacia dónde quiere salir o no, el precio lo que tiene que hacer es ir a tomar cualquiera de estos dos movimientos. En este caso puede ser el imbalance, tanto como puede ser este overblock inicial en que se comprende entre los 1264 y los 1260. Ahora, estas son una de las zonas en las cuales yo probabilísticamente voy a comprar. Más confío en la primera zona, en los 1260, 1260 aproximadamente, en la cual voy a ejecutar órdenes alcistas. Y en el caso de que no quiera respetar tanto la segunda, ¿okay?, como la primera, en las cuales ya les dije los precios, la última zona de llegada sería acá arriba, que aproximadamente estaríamos viendo a Ethereum en una próxima semana. En la siguiente semana lo veríamos aproximadamente los 1375, 1370. Ese es el rango de precio en el cual Ethereum también tiene una zona de llegada. Bien, vamos con el siguiente par. Algunos centímetros más tarde. Bien, ya estamos acá con el Libra Dólar, por ejemplo. Y lo primero que vemos, muchachos, con el Libra Dólar en el caso es que también, al igual que todos los mercados, tuvieron un movimiento bastante a la alza, ¿ok? Desprendiendo lo que sería un famoso desequilibrio o imbalance. En el caso del desequilibrio o el imbalance es cuando el precio tiene un movimiento relativamente empinado, ¿verdad? Entonces, mira, por ejemplo, aquí hay un ejemplo y aquí hay otro ejemplo, pero el objetivo es analizar muy bien. Lo que vemos en este rango de precio es que el movimiento del Libra Dólar, en este caso, el price action dejó un máximo y un mínimo, en el cual el máximo anterior había mitigado una zona de oferta, que las zonas de oferta ya las había indicado en el canal. Si no, te dejo por acá una tarjetita para que lo puedas ver. Ahora, en este caso es una zona muy buena, de hecho, en este caso para poder ejecutar una venta en la zona gris. Ahora, necesito ver yo la estructura en este caso para poder ejecutar una venta, en este caso, ¿no? Porque si en este caso está alcista, el precio tiene que caer, todo lo que sube tiene que caer.
Ahora, si yo lo veo en 15 minutos, mi fractal o mi máximo y mínimo, en este caso del libra dólar, lo que me está diciendo actualmente es de que el último máximo, ok, y en este caso el último mínimo también del precio es aquí abajo y aquí arriba. Ahora vamos a ver la estructura, que es lo que está haciendo actualmente. Ese es el máximo y el mínimo de 15 minutos. ¿Hay un rompimiento de estructura? No, no lo hay. ¿Está en la zona? Sí. Probablemente puede que haya, no. Vamos a revisar los 5 minutos para ir a más detalle, para ir viendo en este caso. Y lo que vemos actualmente es lo que me gusta y está muy interesante, la verdad, muchachos, en este caso del libra dólar, es de que actualmente el precio en este máximo, ok, tiene ahora un nuevo máximo y un nuevo mínimo, que sería este máximo, bueno, este mínimo de aquí actualmente y este máximo de aquí. Ahora, teniendo en cuenta estos dos picos y en este caso el mínimo, lo que yo tengo que ver ahora es el rompimiento, en este caso el movimiento que me da confirmación a mí para decirme que el precio ya quiere cambiar de dirección. En este caso sería un rompimiento de estructura o el famoso BOS, que también lo enseñé en el último video del canal. Ahora, si en este caso no lo tengo yo, miren por ejemplo en este mínimo, este máximo, el precio se quedó aquí, no lo ha hecho, yo no busco en una entrada. ¿Está dentro de una zona de venta? Sí. Actualmente no ha hecho un quiebre de estructura, por lo tanto no puedo decir que el precio está bajista. Sí tiene muy altas probabilidades de caer y yo lo veo alcista, de hecho, para la semana. De hecho, yo te recomiendo buscar ventas para la semana, pero en este caso aún no ha dado una confirmación bajista. Lo que sí te voy diciendo es que el precio actualmente en estos dos líneas tanto blancas, que en este caso en los 1300, en 1.13200 aproximadamente, es un order block que no ha sido mitigado, probablemente lo vaya a mitigar, luego forme la estructura bajista. En este caso es un rompimiento y luego tomamos el order block, ok, inicial que generó el rompimiento, en resumen, y pues ejecutamos la venta posteriormente ahí. Tengo estos dos parámetros, en este caso estos dos targets, en este caso de llegada del precio serían 1.13200 y en el 1.13440, en el cual busco que el precio haga lo que ya te dije anteriormente. Ok, ahora vámonos con este caso el dólar yen. En este caso es algo muy factible, es todo lo contrario a lo que hizo en este caso los mercados en la semana, porque obviamente tiene algo diferente. Y lo que hizo actualmente es dejar un imbalance también, como ya lo había mencionado, ¿verdad? Que es el movimiento desequilibrado, un movimiento bastante largo. En este caso el precio del dólar yen anteriormente ha tenido algo muy fácil de entender, y es que al momento de dejar un imbalance dejó un order block abierto, en este caso que sería en 15 minutos, si nosotros vamos a verlo aquí, ok, en 15 minutos, bien, perfecto. Ahora, en este caso me ha dicho el dólar yen que este order block de aquí, esta zona de acá del order block de gris, ya fue mitigado, o sea, este order block ya fue usado. Ahora, como yo ya sé que el precio va a ser usado, voy a ejecutar una venta, okay, bueno, perdón, una orden en un order block que no ha sido usado relativamente, ¿no? En este caso, el order block que no ha sido usado sería la zona, o en este caso la vela de color verde. También marco la mecha, pues porque tengo que dejarla ahí, ¿no? Y lo que en este caso yo estoy buscando es vender en esta zona de aquí. Ahora, ¿busco ventas en los yenes? Sí. Sí. Pero en la semana, en lo que viene de la semana, yo buscaría aproximadamente que el precio tenga un retroceso para que llegue a esta zona. Por lo tanto, voy a ejecutar compras medianamente en intraday probablemente, ¿no? O sea, no voy a buscar ventas directamente ahora el mercado, tengo que ver cómo se desenvuelve el mercado, ¿verdad? Ahora, entonces, una vez que yo veo eso, vamos a ver el rango de precio que tiene actualmente. Y actualmente el rango de precio está así. Tiene este máximo y tiene este mínimo, ¿verdad? El precio también se encuentra atrapado en ese precio, en ese rango, perdón. No ha salido de ese rango. Tengo que ver hacia dónde va y por qué va. Si en este caso está dejando buy sell liquidity, como lo veo por aquí, no le marcaba, pero ya lo vi. Y el precio está dejando buy sell liquidity para probablemente ir hacia acá arriba a rellenar el imbalance. Todos estos movimientos que tú ves acá, que son desequilibrados, son muy largos, tarde o temprano se llenan, ¿ok? Listo, vámonos con el siguiente par, que en este caso sería el dólar australiano. Perdón. Y pues en este caso serían lo mismo, ¿no? Ethereum, dólar australiano
y pues el dólar Shen. ¿Listo? Perdón, me equivoqué. Sería el Ethereum, ETH, USD o USD. Habíamos terminado en este caso con el GBP USD o Libra dólar y el dólar Shen. Serían los tres pares que hemos analizado, muchachos. Y en el AUD dólar que me estaban preguntando es el mismo escenario para Libra dólar. Ok, buscar ventas y está bastante cerca de tener una caída. Ok, así que hay que ver más o menos las estructuras. Repásense los videos, muchachos, para que lo puedan ver nuevamente, para que no se equivoquen. Y si tienen alguna duda, pregunta, me pueden comentar por acá abajo en los comentarios. ¡Ay, pero qué idiota! Listo, nos vemos en un siguiente video, muchachos. Cuídense. Hasta la próxima. Chao, chao.